El tema de esta mañana es los pecados que debemos de evitar. Los pecados que debemos evitar. La palabra pecado ciertamente se coloca o se atribuye regularmente al área eclesiástica y religiosa. Casi siempre cuando se habla de pecado se piensa en temas religiosos. Sin embargo, la palabra pecado en la Biblia significa errar, significa fallar al blanco en cuanto al tema moral de Dios. Entonces, cuando se habla de pecado, se habla de que se falló, se equivocó, se erró. Y es ahí donde Dios quiere trabajar con nosotros en esta área. La Real Academia Española define el término común como algo que es ordinario, como algo que es frecuente y es aceptado por todos. Repito, la Real Academia Española, el diccionario, define la palabra o el término común como algo que es ordinario, algo que es frecuente y es aceptado por todos. Pablo, que es un hombre de Dios, preocupado por los cristianos en Galacia, estaba preocupado acerca de que no lograban entender la libertad cristiana que nos ha dado Cristo. Y él escribe esta carta para hablarles al respecto de una nueva vida en Cristo Jesús. El pecado muchas veces nos seduce, no muchas veces, siempre nos seduce a nosotros, y el pecado corta la comunión con Dios. Amén. La Biblia nos enseña a nosotros que en el tiempo presente, desafortunadamente hoy en el siglo XXI, esta lista de pecados que hemos mencionado en Gálatas 19 al 22, 5, 19 al 22, han sido o son muy comunes entre cristianos de las iglesias. Algunos inclusive los han aceptado como algo normal, y esto es lamentable y triste, que dentro de los cristianos pensemos así. Eso es muy lamentable. Por eso Dios está interesado que nosotros en esta mañana tengamos presente lo que Dios dice al respecto de este tema. Vamos a ir a una introducción breve. Les invito a abrir su Biblia en Números 21, 5 y 19. Libro de los Números, está en el Pentateuco, Antiguo Testamento. Vamos a ver algo que ocurrió con Israel y cómo ellos se desviaron, y esto es tan común entre los hijos de Dios. Dice en Números 21:5, y habló el pueblo contra Dios. Esto es triste, pero sigue existiendo. Los hijos de Dios a veces no están de acuerdo con lo que Dios dice y cómo lo dice, y aunque no lo dicen literalmente, con sus actitudes muestran desacuerdo con las cosas que Dios ha dicho. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, que también es común. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hablando del maná. Recordemos que Israel en el desierto pasó por diversas pruebas y necesidades, pero siempre Dios fue fiel y los ayudó y los cuidó. Sin embargo, siempre Israel estuvo obstinado, no le gustó la forma de cómo Dios los guiaba. Y aquí encontramos un caso: se quejaron de la forma como estaban comiendo, no les gustaba lo que Dios les da. Y nos ocurre tristemente también a nosotros el día de hoy. Nuestra tierra prometida es la vida eterna. El desierto es el tiempo que estamos viviendo en esta tierra. Los años que Dios nos conceda transitar en esta tierra, y mientras lleguemos a la tierra, a la vida eterna, ese es nuestro desierto. Y vamos a encontrar diferentes pruebas y necesidades. Y dice el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Fíjese qué juicio, ¿no? Que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Tengamos mucho cuidado, hermanos, y nunca tentemos a Dios. Si Dios dice algo es que tiene razón. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti.
ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Se llama misericordia. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Fíjese la indicación que Dios le da. Esto es muy importante. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Pregunta: ¿tenía poder la serpiente para sanar? Entonces, ¿por qué muchos llegaron a idolatrar a la serpiente? Este hecho que hemos leído, hermanos, ocurre y se repite tristemente entre el pueblo cristiano. Dios nos ha dado de su bendición a través de diversas formas, y a veces enfocamos más nuestra vista en las cosas que Dios usa para bendecirnos que en el mismo Dios. Por ejemplo, el trabajo es una bendición, ¿sí o no? Amén. Pero a veces la gente pone más énfasis y atención en el trabajo que en aquel que te dio el trabajo. Amén. Los hijos son una bendición. Pero a veces los padres piden el objetivo y le dan más interés y relevancia a los hijos que aquel que te los dio. ¿Cuántos padres, cuántas madres le han dado más lugar y más importancia, que también tienen importancia a los hijos? Pero Dios dice que no hay nadie con quien compartir Él su trono. Él es primero y siempre será. ¿Y cuántas veces hemos llegado, o algunos han llegado, a idolatrar a los hijos? Y respetan más la palabra de los hijos que del mismo Dios. El esposo, la esposa, etcétera. Y podemos mencionar miles de ejemplos. A veces miramos aquello que Dios nos da para bendecirnos y le damos más énfasis y realce, y nos olvidamos de aquel quien nos lo dio. Y fue en este caso Dios. Tengamos cuidado. Y nunca, de los nunca, dejemos de mirar a Dios, porque Él es el que nos sana, Él es el que nos bendice en todo tiempo. Amén. Vamos a ir, después de esta breve introducción, a la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Aquí encontramos una lista de pecados. Dice el título de la predicación que debemos ¿qué? Evitar. Está clasificado esta lista en 3 grupos. El primer grupo son pecados contra el cuerpo. El segundo grupo son pecados contra Dios. Y el tercer grupo son pecados contra el prójimo. Y dice el versículo 19: y manifiestas o evidentes son las obras de la carne. Obras de la carne, entiéndase, naturaleza humana. Todos los seres humanos tenemos una naturaleza que nace sin creer en Dios. Usted está aquí porque alguien lo invitó, y si es cristiano, está aquí porque Dios lo amó primero. Y Él pone el querer por el hacer. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero estamos aquí porque ya Dios nos transformó y reconocemos que Él nos bendice. Pero dice aquí que las obras de la carne son aquellas obras, acciones que realizamos los seres humanos bajo una naturaleza caída, pecaminosa. Y en la primera lista la encabeza el adulterio. La palabra en griego es moichea, y habla de una relación ilegítima del ser humano, de un hombre, de una esposa o de un esposo. No solamente habla de un tema sexual, sino habla de un acto que destruye familias, hogares y a los hijos sobre todo. Este pecado, el hombre incurre en él, y tristemente también entre cristianos, porque hay temas de adulterio dentro del cristianismo. También entra el tema de fornicación, que es el sexo antes del matrimonio. Vamos a ver qué dijo Jesús al respecto. Mateo 5:28. Jesús habló de este pecado y habló algo muy importante que debemos de entender y ser conscientes todos nosotros. Primero debemos de saber cómo es que ocurre el pecado.
Dice Mateo 5:28, pero yo os digo, Jesús está hablando, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. ¿En dónde? ¿Qué significa eso? Que el adulterio primero pasa ¿en dónde? En la mente. Primero pasa en la mente. Primero se da la idea. Viene Satanás, tu carne es débil, tú cedes y luego haces. Esto significa que nadie peca ingenuamente o nadie adultera ingenuamente. Es que no sé en qué pensé. No, sí pensaste. Lo valoraste, escuchaste la voz de Dios, porque Dios a todos nos habla. ¿Cuántos dicen amén? Pero al final decidiste hacer lo que tu carne te pedía. Y fuiste débil y fallaste. Jesús dice entonces que el adulterio primero pasa en el corazón, que es el centro del ser, donde se toman las decisiones. Por tanto, dice Jesús, si este es tu caso, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Quiere decir Jesús entonces que hay que quedar los tuertos? No. Simplemente que tú debes de tener el dominio propio, la autoridad en Cristo Jesús, para no coquetear con el pecado. ¿Qué es más importante? 5 minutos de placer o una condenación eterna. Esto es algo que debemos de entender nosotros. El pecado es pasajero y se acaba, pero la eternidad con Dios es mejor y hay que cuidarla. Y sigue diciendo Jesús, enfatizando, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. No habla literal aquí la palabra, habla de manera metafórica, de que no des lugar al placer porque te traerá problemas. Pues mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado. ¿A dónde? Tristemente este pecado se ha cometido en algunos cristianos y han sido arrastrados hacia las cosas que no le agradan a Dios. Segundo pecado que encontramos en la lista es el pecado de la fornicación, de donde viene el término porneia, y también se deriva la palabra pornografía, que también entra dentro de ese pecado. Pastor, ¿es malo ver pornografía? Claro que sí, porque Jesús en su palabra nos dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y debemos de cuidar el cuerpo que Dios nos da. La palabra fornicación, aquí encontramos que es un término que habla de una desviación o actividad sexual ilícita, y esto es antes del matrimonio, es decir, un joven que tiene sexo antes de casarse se llama fornicación. Y este pecado es un pecado ilícito. Vamos a leer unos textos. Mateo 19, primera de Corintios 5:1. Y dentro de este tema de la fornicación se derivan algunos pecados, como el pecado del incesto y el pecado de homosexualidad. En primera los Corintios, en la iglesia de los Corintios había un tema de fornicación. Esto nos enseña que existe en la iglesia este tema. Y en la primera carta a los Corintios 5:1 dice así, ponga su vista ahí: de cierto se oye, es decir, nada hay oculto debajo del sol, todo se sabe y Dios siempre lo saca a la luz. De cierto se oye que hay entre vosotros. ¿Entre quiénes vosotros? Pregunto. Entre los cristianos, ¿de dónde? De la iglesia en Corinto. Entonces les está hablando de un problema que había dentro de la iglesia. La iglesia no es perfecta. Estamos aquí porque necesitamos de Dios. Y Dios trabaja en nuestras vidas. Había un problema grave, porque es un mal testimonio. Entre vosotros, fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, había un problema grave, que ni siquiera los que no son cristianos hacen. Y esto nos enseña algo, que a veces entre cristianos hacen cosas irreverentes, o tan irreverentes que ni la gente que no conoce a Dios llega a ser. Tanto dice que alguno tiene la mujer de ¿qué? Esto se llama incesto.
El hijastro tenía relación con su madrastra. ¿Lo sabía la iglesia? Sí. ¿Qué hizo la iglesia? Nada. Ahora, ¿eso es correcto? Claro que no. Tenemos que confrontar el pecado. Y si incurrió, ayudarlo a corregirlo. Y si es cristiano, va a aceptar la disciplina. Pero no podemos permitir en la iglesia que haya esto. Entonces, la fornicación tiene que ver con el tema de incesto. Si usted lee todo el capítulo más adelante, se dan cuenta que entran en disciplina. Bueno, se corrige el asunto. Pero había un problema de fornicación en la iglesia. Mateo 19:9, ahora sí. Y yo os digo, Jesús está hablando, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, es decir, la Biblia establece que la única forma de romper un matrimonio, una relación, es ¿por qué? Por adulterio. Los demás problemas que existan en una relación, todos tienen solución. Así es de que si esta mañana llegaste aquí y en tu matrimonio, en tu relación de pareja tienes problemas, hay solución para ellas. Hay que acercarnos a Dios. Y Dios tiene solución para todo. Ahora, ¿por qué solamente da lugar a la fornicación? Porque difícilmente el ser humano es capaz de perdonar una infidelidad. ¿O cuántos las perdonarían, hermanos? ¿Perdonaría usted la infidelidad de su esposa? Los veo serios. Yo creo que nadie, ¿verdad? A nadie le gustaría que le fueran infiel. Y es muy difícil perdonar una infidelidad. Y Jesús dice que esto es por la dureza del corazón. Y claro, nadie quiere estar ahí, ¿verdad? Así es de que evitemos llegar ahí. Cuide su relación. Y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada, ¿qué dice? Es decir, hay una separación. La causa fue la infidelidad. Y si esa persona que se separó vuelve a casarse, ¿sigue qué? Pecando. Porque tiene que arreglar su vida primero. Amén. Pregunta, pastor, ¿cómo se evita esto? La respuesta está en la Biblia. 1 Corintios 6:18. ¿Ya lo tiene? Subráyele quien tiene problemas con ello. ¿Cómo evitar el pecado de fornicación? ¿Qué dice el texto? Lea conmigo fuerte todos. Huid de la fornicación. Ahí está. ¿Qué tiene que hacer, hermano? No te quedas. No te quedas ahí. Si te están insinuando una relación ilícita, sea hombre o sea mujer, no te quedes a coquetear con el pecado. Nada tienes que hacer ahí. Es que yo tengo dominio propio. No. Los cristianos, la instrucción es muy clara que Dios nos da. No coqueteamos con el pecado. Nos hacemos un lado. Si la mujer te viene a insinuar, tú tienes que respetar tu matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y viceversa. No tienes nada que hacer con una persona que te está insinuando a serle infiel a tu pareja. Eso es así. Huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica, lea conmigo. Es decir, el pecado de fornicación y adulterio es muy grave. No solamente es el hecho, sino que en el acto sexual también se transmiten muchas cosas espirituales, hermano. Y de ahí viene el tema de enfermedades venéreas y otras cosas espirituales. Así es de que mejor huimos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Espero que vayamos aprendiendo. Evitemos la mala compañía. Evitemos también y buscar salir de esta tentación. El siguiente pecado que encontramos ahí es la inmundicia. Y la palabra inmundicia, del griego akatarsia, significa algo sucio. Y se emplea dentro del campo médico para referirse a una herida infectada y supurante. Entonces nos dice a nosotros que la inmundicia es un pecado que tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Y tenemos que tener y evitarlo. Efesios capítulo 5, versículo 3. Efesios 5, 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia
¿qué? ¿Quiénes vosotros? Nosotros los cristianos. Es decir, tenemos que cuidar nuestro corazón, hermanos. La inmundicia tiene que ver con contaminar nuestra vida, llenarnos de cosas que no nos edifican. Yo les he dicho mucho a ustedes como iglesia, la vida cristiana es seria, ¿eh? Esto es serio. Esto no es un juego de juntarte con amigos que con chistes de doble sentido, con groserías. No, eso no es de un cristiano. Tenemos que darnos cuenta que Dios al pecado, la inmundicia, la rechaza y todo lo que es sucio, hermanos. Y dice aquí el texto, ni aún se nombre, es decir, ni aún exista entre nosotros, como conviene a quienes, a santos. Entonces nos habla de tener mucho cuidado. Siguiente, vamos rápido porque está avanzando el tiempo. Laxivia. La palabra laxivia se aplica a un exceso o falta de control, que tiene que ver casi siempre con los excesos sexuales o de placeres. Y esto es muy importante. Romanos 13:13. La laxivia es la ausencia de un freno, de un autocontrol. Laxivia tiene que ver con falta de dominio propio y es indecencia. Usted ha visto, por ejemplo, alguna gente que tristemente ha llegado a caer en el tema del alcoholismo y de manera desenfrenada los encuentra en la calle ahí tendidos. Esa acción es laxivia porque ya no hubo un control y un freno. Y dice Romanos 13:13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y ¿qué? Es decir, somos llamados a evitar esa práctica, la cual nos habla de una falta de control, de dominio propio, y nos llevan a un desenfreno total. Los indigentes que encontramos en la calle es un ejemplo de laxivia. ¿Cómo llegó esa persona ahí? ¿Cómo llegó a un extremo de un descuido total? El pecado es laxivia. Amén. El segundo grupo que encontramos en la lista, rápidamente, son pecados contra Dios. Y el primero en la lista es la idolatría. Y aquí encontramos que la idolatría es un problema que existe en el ser humano, grande, donde el cristiano constantemente adora otras cosas. Mencionaba yo en la introducción, nos olvidamos de quién nos da las cosas y adoramos las cosas que Dios nos dio antes de adorar al Creador. Vamos a ver entonces algunos ejemplos donde el cristiano incurre en el tema de idolatría. Primera de Timoteo 6:9 en adelante. Recordemos que Jesús en Mateo 4:10 en la tentación dijo que solamente a Dios adoraríamos. Dice entonces Primera de Timoteo 6:9, 10, ¿ya lo tiene? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Es decir, el tema de enriquecerse de manera desmedida y ponerle un énfasis muy grande al tema de las cosas materiales es un asunto de idolatría, dice aquí Pablo. Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden ¿a quiénes? En destrucción y perdición. Es decir, las cosas materiales, incluyendo el dinero, y poniéndolo por encima de Dios, que es idolatría, te lleva a un problema. Te olvidas de lo más importante que es tu alma. Yo le hago una pregunta a los hermanas que tienen más de 50 años. ¿Para usted qué es más importante, la salud o el dinero? La salud. Claro. ¿Para qué quieres ganar $1 millón y no tienes salud? No te alcanza el dinero para pagártela, ¿o no? Entonces llegamos a una etapa de la vida en la cual lo más importante es nuestra vida, en cuanto a tema de salud y en cuanto a tema de salvación. 10. Porque raíz de todos los males, ¿de cuántos males? De todos, es el amor ¿a qué? Al dinero, el cual codiciando algunos. ¿Quiénes algunos? Algunos cristianos que no han entendido que lo más importante en la vida es Dios, y Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria.
Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Dice así la Biblia? Y lo demás vendrá, ¿por qué? Añadidura. Pero a veces la gente se equivoca. Se extraviaron de la fe, es decir, se alejaron, perdieron la brújula. Entonces, y fueron traspasados de muchas, ¿qué? De muchos dolores. Cerramos con la última rápidamente en la lista: hechicerías. Y fíjese, hermano, que la palabra hechicería, me encontré este dato, lo comparto, del griego significa farmacia. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué se vende en una farmacia? ¿Qué son qué? Que son drogas, ¿o no? Sí. Que nos ayudan para curar. Bueno, la hechicería entra ahí. Fíjese, es una droga que la buscamos recurrentemente para curarnos, pero muchas veces nos alejan a nosotros de Dios. Vamos a cerrar ahí y solamente decirles, continuaremos la siguiente semana si Dios nos ayuda a nosotros, y cerramos con Efesios 5:5, hermanos. La lista son más, falta todavía un grupo que tiene que ver con los pecados hacia el prójimo. ¿Qué hacemos frente a lo que hemos escuchado esta mañana? Bueno, dice aquí el apóstol Pablo en Efesios 5:5, porque sabéis esto, es decir, tenemos que saberlo y entenderlo, hermanos. Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia ¿en dónde? Es decir, quien practica ese tipo de pecados, aunque estés aquí, no vas para el cielo, Y no lo digo yo, lo dice en la Biblia. ¿Qué hacemos entonces? Arregla tu vida con Dios. Ponte a cuentas con el Señor. No puedes seguir viviendo así. ¿Sabes por qué? Porque ahora tienes un conocimiento que te hace responsable de tus hechos y actos de aquí en adelante. Amén. Vuelvo a repetirlo. A partir de este momento que Dios nos habló, lo que Dios nos habló nos hace más responsable de nuestras decisiones. Y si lo quieres seguir haciendo, ya es bajo tu responsabilidad, porque ya Dios nos habló a todos.